Buenos días, mi nombre es Diana Barraza y esta es mi presentación del proyecto integrador de la materia de mecánica clásica. Como primera actividad vamos a resolver o tratar de explicar el teorema de trabajo y energía, donde el trabajo neto realizado sobre un cuerpo que se desplaza es igual al cambio en su energía. La fórmula es trabajo neto igual a energía cinética inicial menos energía cinética final. Bueno, vamos a tratar de explicar el teorema de trabajo y energía con este gráfico. Este es un bloque que se va a desplazar de izquierda a derecha. Se va a empezar a desplazar con una fuerza y va a recorrer una distancia. La velocidad inicial pues es 0 y vamos a llegar a una velocidad final. Esto por supuesto va a tener una aceleración. También tenemos una fuerza que es una fuerza como de resistencia que va contraria a la fuerza que empuja el bloque. Este bloque también tiene lo que es un peso, un trabajo. Y otra fuerza que va hacia arriba. Entonces, para llegar a encontrar pues todo este teorema es la suma de todas las fuerzas que intervienen en este movimiento. Vamos a abarcar un poquito también el tema de movimiento lineal en este mismo ejercicio, que el movimiento lineal es la cantidad de movimiento que depende de la masa y la velocidad del cuerpo. La fórmula para esto es P igual a masa por velocidad. También hablamos de la conservación del movimiento lineal. El momento total corresponde a la suma de los momentos de los cuerpos, o sea, es decir, la suma de todas las fuerzas que intervienen en este movimiento. Vamos a hacer entonces lo que es la fórmula de la suma de todas las fuerzas, que la fuerza neta es igual a la fuerza inicial, más la fuerza de resistencia, la fuerza del trabajo. Para esto, pues la fuerza final vamos a sacarla con las fórmulas de fuerza por distancia, por el coseno del ángulo. En este caso, las fuerzas que van paralelas pues tienen un ángulo de 0. La fuerza de resistencia también tiene un ángulo pero contrario, por lo que el ángulo sería 180. La fuerza del trabajo es un ángulo hacia abajo, perpendicular a la fuerza que impulsa al bloque, por lo que el ángulo en este caso sería de 90 grados, que es vamos a sacar los cosenos de los ángulos, y la fuerza que va hacia arriba también tiene el ángulo de 90 grados. Desarrollando esto, vamos a eliminar las fuerzas de 90 grados, ya que el coseno de 90 grados es 0 y esto, pues si sumamos por 0, pues no tiene ningún valor, por lo tanto nos quedaría la fuerza inicial por la fuerza de resistencia
por la distancia y el coseno del ángulo de 0 y el ángulo de... Y bueno, como ya habíamos mencionado, pues el coseno de 90 grados es 0, por lo que esto se elimina y nuestra fórmula quedaría de la siguiente manera, donde el coseno de 0 es 1 y el coseno de 180 es menos 1. Por lo tanto, nuestra fórmula, simplificándola, nos quedaría fuerza inicial por distancia menos fuerza de resistencia por distancia. Vamos simplificando de igual manera, donde el trabajo neto es igual a la fuerza menos fuerza inicial menos la fuerza de resistencia por la distancia. Separado de esta manera es la fuerza neta por distancia, o sea, la resta de la fuerza inicial y la fuerza de resistencia nos da una fuerza neta y esto se multiplica por la distancia. Entonces nuestra fórmula quedaría de masa por aceleración por distancia, ya que la fuerza neta por distancia la podemos definir de esta manera. La fórmula del movimiento rectilíneo uniforme vamos a tomarla en cuenta también aquí, que es la velocidad inicial al cuadrado, que es igual a la velocidad, la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por distancia. Vamos a hacer un despeje donde nuestra fórmula quedaría fuerza final al cuadrado menos fuerza inicial al cuadrado es igual a 2 por aceleración por distancia. Por lo tanto, nuestro trabajo neto quedaría masa por velocidad inicial, velocidad final al cuadrado menos velocidad final al cuadrado sobre 2. Hacemos propiedad distributiva y quedaría el trabajo es igual a la masa por la fuerza velocidad final al cuadrado menos la masa por velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Esto es igual a la masa por velocidad final al cuadrado entre 2 menos la masa por velocidad inicial al cuadrado entre 2. Esto nos da como resultado nuestra fórmula del trabajo, que es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y esto fue el teorema del trabajo y la energía, en el cual también pudimos observar un poco de lo que es la conservación del movimiento lineal, cómo se relaciona el impulso y la cantidad de movimiento, y el centro de masa del cuerpo. También pudimos observar que esto interviene en este teorema, ya que el cuerpo pues tiene una masa y esta masa pues influye en el movimiento, en las fuerzas que va a tener el cubo. También el equilibrio de los cuerpos rígidos. Sabemos que los cuerpos pues tienen una forma y estos mantienen su forma cuando son rígidos a través del movimiento. Hay algunos cuerpos que sí tienen un poco de deformidad cuando se ejerce una fuerza sobre ellos. En este caso, los cuerpos rígidos no tendrían este problema de que se modifique su masa y por lo tanto el equilibrio cambie. Su equilibrio sigue siendo el mismo, o sea, porque su centro de masa no cambia. Entonces, ¿cómo funciona el equilibrio estático? Pues es cuando no tienen
los cuerpos, todas sus fuerzas son iguales, o sea, todas las fuerzas que intervienen en este cuerpo no, son iguales y por lo tanto el cuerpo no tiene ningún movimiento. Entonces esto es, así es como funciona el equilibrio de un cuerpo estático, porque las fuerzas son cero, o sea, no hay ningún movimiento. Con esta explicación, pues damos por terminado la presentación del proyecto final de mecánica clásica. Muchas gracias por la atención.